nos queda tan solo un punto para cerrar este primer tema del capítulo 4, correspondiente a las funciones motoras de la médula. Y el día de ayer empezamos, más bien nos quedamos en este último evento de aplicación clínica, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, el día de ayer vimos que había otros reflejos, aparte de los que conocimos como reflejos medulares, los 4 que comentamos. Pues en las aplicaciones clínicas teníamos que hay otros reflejos que se integran en la médula. Este es el último punto de este primer tema, el 4.1, reflejos medulares. Y las aplicaciones clínicas, decíamos ayer, tienen que ver con al menos llevarnos como ejemplo de aplicación clínica otros reflejos que también se integran en la médula. ¿Cuáles nos dio tiempo de revisar en la clase de ayer? Estos que son reflejos que tienen como característica en común que todos ellos provocan espasmo muscular. Y las enfermedades o patologías asociadas a ellos tienen que ver con lesiones importantes, como es el caso de las diferentes fracturas, o, ¿verdad?, inclusive cuadros de peritonitis de diversa etiología, o decíamos muy frecuentemente que quizás sea un episodio que sí hayamos podido vivir de manera personal, y espero que no tanto lo anterior, ¿verdad? Aunque las fracturas son muy comunes, los calambres musculares, ocasionados, decíamos, todos ellos por diferentes causas. Una de ellas puede ser el esfuerzo excesivo al realizar un movimiento, el realizarlo de una manera forzada, ¿verdad? O inclusive el exponernos, ahorita que estamos todavía en esa época de invierno, exponernos a cambios bruscos de temperatura, como sería el hecho de que al levantarnos en la mañana, al despertarnos, no nos cubriéramos con algo, y entonces si estamos con una temperatura mayor en la cama al despertarnos y nos descubrimos rápidamente ya fuera la temperatura ambiental desde que nos quitamos la cobija, la sábana, es una temperatura baja, como ha estado ocurriendo en esta época, hasta de 10 grados centígrados o menos. Ese cambio brusco de temperatura es un factor de riesgo para, ¿verdad?, un espasmo muscular. Y entonces, eso se puede presentar en cualquier parte, ¿verdad? Ahora, otro factor de riesgo enorme que tenemos es el trabajo virtual, así en línea. ¿Por qué? Porque tanto ustedes alumnos como a nosotros profesores nos obliga a estar mucho tiempo sentados. Y si no tenemos una buena postura, que es cuidar sobre todo la posición de extensión de la columna, desde la región cervical, ¿verdad?, pasando hasta la región lumbar, inclusive, el adoptar una postura así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tengo la pantalla de mi gadget, todavía si es computadora, de personal, de escritorio, quizá eso sea menos, pero uno tiene que tener a la visión directa de nuestra imagen, la pantalla, porque si está más abajo, uno tiende a hacer esto. Y no se diga, imagínense, ¿verdad?, con lo que es el uso del celular. El celular está ahorita ocasionando, y no de ahorita, de la pandemia, desde que apareció esta tecnología, ¿verdad? Hace más de 20 años, que está ocasionando que inclusive personas muy jóvenes, quiero decir, adultos jóvenes de menos de 40 años, estén desarrollando no nada más el espasmo cervical por la postura, sino que están desarrollando hernias de disco vertebral a nivel cervical. Esto inclusive muchos neurocirujanos lo han estado informando. Entonces, jóvenes, de aquí también tenemos que sacar medidas
preventivas de este tipo de lesiones que pueden ser 100% previsibles. Y entonces, claro que cuesta trabajo, porque si tengo mi celular, pues todos nosotros estamos acostumbrados a hacer esto. Entonces, imagínense las horas que pasa uno en esta posición. Claro, ¿verdad? Hasta el poeta dijo que la juventud es un divino tesoro. Entonces, a lo mejor ustedes dicen, no, pero a mí no me pasa nada. Si así lo hago desde que tengo celular, o sea, desde hace, no sé, 3 años, 2 años, 5 años. Sí, pues es la juventud, ¿verdad? Pero si eso no lo corriges, tú investigalo. Pero la incidencia inclusive de cirugía, neurocirugía, que es muy complicada, jóvenes, porque hay que poner una prótesis, y ni más ni menos que a nivel cervical. Imagínate lo que significa eso, ¿verdad? Una hernia de disco cervical, pues te está comprimiendo precisamente, ¿verdad? Los nervios de esa región. Entonces, claro que el dolor es muy significativo, es completamente discapacitante, y si no hay otra opción más que la cirugía, jóvenes, la cirugía a nivel institucional, particular, no se diga, es sumamente complicada y costosa desde todos puntos de vista para tu organismo y obviamente en el aspecto económico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ni modo, ¿verdad? Es decir, si ya lo sé, entonces la pantalla debe de quedar a la altura de mi vista. Que no quiero tenerlo tan alto, pues entonces baja, acomoda tu celular a un determinado nivel y baja el asiento de tu silla. Pero si tú estás haciendo eso, al rato vas a estar mínimo ahorita con espasmo del, ¿cuál es el músculo? Este que se inserta desde las vértebras cervicales a los omóplatos. ¿Qué músculo tenemos ahí, jóvenes? Que se nos dibuja cuando entra en este espasmo o calambre. ¿Qué músculo es? No oigo. ¿Alguien sigue ahí o no estoy conectada? Esternocleidomastoideo. El de la cara anterior y lateral del cuello. Sí, Luis. ¿El trapecio? El trapecio, por supuesto. Mestri, tú contestaste, se me encendió tu recuadro. Por supuesto, Sí. jóvenes, creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Esternocleidomastoidea, pues es lo que llamamos tortícolis. No puedo ni siquiera girar un poquito la cabeza porque es el dolor que siento ahí, ¿verdad? Y el dolor del trapecio a nivel cervical, a nivel de los hombros, a nivel interescapular. Bueno, quienes hemos pasado por ese tipo de molestias, se nos dibuja. O sea que sin ser médico o estudiante de medicina, decimos, es que este músculo, mire doctor, aquí se me va así. Claro que perfectamente bien lo podemos referir porque todo el músculo está en espasmo. Y bueno, ¿verdad? Hay que prevenir este tipo de lesiones, jóvenes. Hay que ser cuidadosos con la actividad motora desde su edad e inclusive desde antes. Eso formaría parte de una materia indispensable que todos debiéramos de llevar en la educación formal, que es el cuidado de la salud, los hábitos de higiene. Antes, mucho antes de ustedes, por ejemplo, en nuestra época, van a decir, hace siglos. Pues sí, porque fue el siglo pasado. Tienen razón, hace siglos. Había una materia que uno llevaba, ¿verdad? En preescolar y en primaria, y se llamaba higiene y salud. Y entonces ahí eran hábitos. ¿Por qué lavarme las manos? Pues ahorita ya entendemos hasta por qué tuvo que venir una pandemia para que entendiéramos que el lavado de las manos es la primera medida de higiene, ¿verdad? Tuvo que venir una pandemia para que nos diéramos así como que de frente y decir verdaderamente el maltrato que hemos tenido al medio ambiente sí nos está afectando. Tuvo que venir una pandemia para que los gobiernos se dieran cuenta que el esfuerzo de organización, de planeación, de ejecución de qué, de todo lo que es el Sistema Nacional de Salud, no era suficiente. Nunca ha sido suficiente, y menos ahorita, ¿verdad? Que la demanda del cuidado de la salud está cada vez mayor, jóvenes.
Entonces, fíjense a dónde va todo eso, ¿sí? Fíjense a dónde va. Y si ustedes llevaron en preescolar, en primaria, en secundaria, en preparatoria, llevaron materias de este tipo, pues ahorita yo creo que se deben de acordar. ¿Qué tanto interés, qué tanto tiempo le dedicaron a eso? Y si fue suficiente, pues seguramente ahorita se refleja en sus hábitos. ¿Por qué me debo sentar bien? ¿Por qué hasta mi mamá? Las mamás decimos, no te jorobes, ¿verdad? No te jorobes. O sea, a lo mejor no vamos a decir, mantén una posición de extensión. No, es tecnicismo, ¿no? Pero párate derecho, siéntate derecho, no estés agachado. Son medidas de prevención, muchas veces empíricas. Quizá las mamás, ¿verdad? Los papás no sean médicos, no sepan el tecnicismo, pero saben que es una medida de comportamiento, de actitud, de posición, pues que te va a evitar estos problemas que estamos viendo, ¿sí? Ayer también explicábamos que en la médula no nada más son reflejos de componente somático, sino que además de esos reflejos, que estos son somáticos, ¿por qué? Porque van a músculo esquelético, ahí es donde está la contracción. Aquí no están hablando de que se contrae el miocardio, ni tampoco el músculo liso, son somáticos, pero también la médula, pues es el sitio donde se integran reflejos autónomos o autonómicos. ¿Por qué motivo? Ya lo dijimos y lo seguiremos insistiendo, porque recuerda, desde que empezamos esto, recuerda qué relación tiene la médula con el sistema autónomo. ¿Dónde está el punto de encuentro para que la médula sea un sitio de integración de reflejos autónomos? ¿Quién nos lo recuerda? No oigo. Como no oigo, pues me tengo que regresar. Y me tengo que regresar hasta aquí, jóvenes. Es decir, hasta este punto, ¿verdad? Que ya lo habíamos visto, que tiene que ver esto. El hecho de que los nervios autónomos, recuérdense, en su anatomía, requieren de la participación de dos neuronas, la preganglionar y la postganglionar. Y recuerden que la preganglionar en ambas divisiones de nervios autónomos, tanto los simpáticos como los parasimpáticos, por supuesto que está en la médula. Ahí está. Y eso hemos dicho y lo volveremos a repetir, ¿verdad? La división de nervios simpáticos, esas neuronas postganglionares están en los segmentos torácicos y lumbares. Y por eso esa división se llama tóraco-lumbar. Y de los nervios parasimpáticos, la división se llama cráneo-sacra. Y entonces quiere decir que hay neuronas postganglionares en la médula de segmentos sacros, pero otras neuronas preganglionares, cráneo, la médula no llega al cráneo, ya lo sabemos, pues está en algunos núcleos de pares craneales. Entonces ahí lo que tengo que aprender, si es que no me lo sé, es qué pares craneales contribuyen con las neuronas preganglionares de esa división parasimpática. ¿Dónde voy a volver a estudiar esto en esta unidad? En el capítulo 8, sistema nervioso autónomo. Pero como ya lo hemos utilizado, pues más vale irlo estudiando, así no dejo todo hasta el final. Retomamos, jóvenes. Entonces, la respuesta a mi pregunta es, ¿por qué en la médula se pueden integrar reflejos autónomos? ¿Quién responde, jóvenes? ¿Quién responde? ¿Sí me están escuchando? O sea, ¿sí me oyen? A lo mejor no hay, a mí no se me identifica mal la conectividad, pero ¿sí me están escuchando? Necesito que alguien me confirme. Sí se escucha, doctora, pero ¿podría repetir la pregunta? Ah, muy bien.
¿Por qué en la médula espinal se pueden y de hecho se integran reflejos autonómicos o autónomos? ¿Por qué? ¿Qué relación tiene la médula con el sistema nervioso autónomo? A ver, Arturo, levantaste la mano y luego Dayan. Porque en la médula se encuentran las neuronas preganglionares del sistema nervioso simpático y de la porción sacra del sistema nervioso parasimpático, doctor. Es correcta tu respuesta, Arturo, ¿verdad? Qué bueno, porque así de una manera concreta, yo creo que les llegó muy bien a tus compañeros, sobre todo a los que tenían duda en esa respuesta. Quizá los que ya la respuesta la iban a dar, sería igual. Dayan, tú también levantaste la mano, ¿nos quieres compartir? Así es. Así es, Dayan, ¿verdad? Tú inclusive ahorita les acabas de recordar a tus compañeros a quienes necesiten ese recuerdo, obviamente los que ya lo saben, pues es un repaso, ¿verdad? Pero acabas de repetir el sinónimo que se le da a cada división de nervios. Simpático, tóraco-lumbar. Parasimpático, cráneo sacro, ¿verdad? Y entonces fíjense por qué pueden integrarse reflejos de tipo autónomo en precisamente la médula espinal. Ahí está la respuesta dada por Dayan y por Arturo. Vamos a seguir adelante porque esto ya lo habíamos visto ayer, ¿verdad? Y ya sabíamos que ocurren cambios en el tono vascular que van a afectar el diámetro vascular y ello se va a observar en cambios en la presión arterial, ¿verdad? Que puede ser que cuando la respuesta en el tono muscular sea hipertonía, el músculo liso vascular va a ocasionar vasoconstricción y entonces va a haber crisis hipertensiva. Importante, fíjate cómo ahí, ¿verdad? El ejemplo que nos da Guyton dice, la presión arterial sistólica puede llegar hasta más de 200, cuando lo normal máximo en un adulto es 120, ¿verdad? Luego, el ejemplo contrario, pues lo vamos a ver en este último ejemplo que tenemos del choque medular. Entonces ahí tenemos lo contrario. Ahí, ¿verdad? Hay una vasodilatación con una hipotonía y entonces la presión arterial disminuye y disminuye también gravemente. Ahí dice que puede llegar hasta 40. Jóvenes, ese es un estado de choque por hipotensión y no necesitaría bajar tanto. Con que llegue a 60 hacia abajo, el paciente está en estado de shock o de choque por hipotensión. Muy grave, jóvenes, muy grave, ¿verdad? Porque eso puede causar la muerte. Vamos a regresarnos. Cambios en la sudoración, ya ayer ustedes contestaron. Vean ahí cómo se manifiesta. Diaforesis intensa, que es una sudoración excesiva. Ese es el nombre que en clínica tenemos, el nombre técnico, ¿verdad? Para sudoración excesiva es diaforesis. Y si todavía nos dicen intensa, es porque algunos pacientes cuando tienen esta alteración, materialmente hasta mojan su ropa de la gran sudoración que tienen. ¿Por qué es así? Bueno, recuerden que nervios autónomos jóvenes inervan músculo liso y por eso afectan a vasos sanguíneos. Glándulas endócrinas, exócrinas, pues las sudoríparas son exócrinas. Y luego los últimos tres que vimos en bloque ayer, y así lo vamos a hacer, reflejos intestinales, peritoneo intestinales, reflejos de evacuación. ¿De quién? Bueno, ahí están vías urinarias porque es de vejiga, pero además de colon, prácticamente de recto. Entonces, ¿qué tenemos, verdad? Que estos nervios simpáticos, de ellos, ¿verdad? También simpáticos y parasimpáticos, de ellos también depende la micción y la defecación, jóvenes. La micción y la defecación. Y se puede afectar, sí, ve lo que vamos a ver ahorita, y ve el punto número 5, y fíjate lo que dice, ¿verdad? Que en esta condición grave del choque medular, los reflejos sacros están
abolidos, ausentes. Y entonces, ¿qué va a pasar, verdad? Que se pierde el control de esfínter urinario, de esfínter anal, externo, obviamente los externos, porque los internos es músculo liso, los externos es músculo voluntario, o sea, músculo estriado, ¿sí? Inclusive hasta hay afectación de la respuesta sexual. Entonces, esto es muy importante. Los reflejos peritoneo-intestinales, ayer decíamos, los pacientes con peritonitis, ese reflejo, que así se llama, peritoneo-intestinales, además del dolor, que eso fue lo que vimos ayer, por el espasmo, ¿verdad? Por la irritación también del peritoneo. Otro componente de este cuadro de peritonitis es precisamente los reflejos peritoneo-intestinales. Y eso lo que les va a provocar, jóvenes, es, ¿verdad? Una parálisis del músculo liso intestinal. Y eso condiciona en clínica un cuadro, una manifestación que le llamamos ilio paralítico. Entonces, el reflejo peritoneo-intestinal ocasiona ilio paralítico, lo cual significa, jóvenes, que prácticamente se detiene el peristaltismo. Por eso, ilio paralítico. Y entonces, ¿qué ocurre? El intestino empieza a acumular su contenido. Y eso hace que el abdomen de los pacientes empiece a distenderse, porque el intestino va distendiéndose. Y eso pues les aumenta el dolor a los pacientes de una manera. Ahí no se ve la distensión, ¿verdad? Son personas delgadas, se ve que no ha habido ese reflejo. Pero por supuesto cuando nosotros vemos a un paciente con este reflejo, pues da la impresión hasta de un abdomen, ¿verdad? Globoso, distendido. Y el dolor aumenta porque no es ya nada más el dolor por la activación de receptores del peritoneo, es por la distensión del intestino. Y eso completa el cuadro. Es un cuadro de abdomen agudo. La peritonitis es un cuadro de abdomen agudo. ¿Dónde vas a ir a aplicar esto que estamos viendo? El año que entra. El año que entra, porque vas a llevar tu curso de introducción a la clínica y te van a presentar ahí cuadros que ocasionan este abdomen agudo. Entonces tú ya vas a poder explicar, ¿verdad? La fisiopatología, que es lo que hacemos en las aplicaciones clínicas. Utilizar la fisiología para explicar las alteraciones que las patologías generan, ¿sí? Entonces tu maestro te va a decir, a ver, jóvenes, ¿cuál es el cuadro clínico de un paciente con abdomen agudo, por ejemplo, por peritonitis? Y tú empiezas a decirle, ¿verdad? Que tiene un componente somático ocasionado por el espasmo muscular debido al dolor. El dolor, ¿verdad? Que lo están detectando y así le das toda la explicación por la activación de los receptores de dolor del peritoneo visceral y parietal. Esa es una vía. ¿Qué otro componente le vas a decir? La distensión abdominal por el ilio paralítico, debido a los reflejos peritoneo-intestinales que van a hacer que el intestino delgado acumule, cese el peristaltismo. Entonces, a la auscultación del abdomen no vamos a escuchar los ruidos peristálticos. Y el abdomen a la inspección lo vas a ver globoso, distendido. El paciente está con un dolor sumamente intenso, de origen, ¿verdad? Irritación peritoneal por el dolor y el espasmo muscular de los músculos de la pared abdominal y por la distensión abdominal. La distensión abdominal. Fíjate qué diferente a que tú llegues ahí a la clase de abdomen agudo y pongas cara de ¿what? ¿De what? Es decir, de ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Muy diferente. Terminamos, jóvenes, esta parte del contenido que ahora es la última aplicación clínica. Es una condición que así se le llama, es un diagnóstico que lamentablemente es frecuente, ¿verdad? Y es severo, es el shock o choque medular.
Es correcto, o sea, se acepta de las dos formas. Ahí tenemos que la etiología, que es el término que usamos para qué, jóvenes. ¿Qué significa etiología? Vamos a ver, tengo levantada la mano de Brenda. ¿Sí me escucha, doctora? ¿Te escucho bien, Brenda? Bueno, pues etiología hace referencia al origen de la enfermedad, es decir, por qué se causa. En este caso, pues sería por la sección transversal de la médula espinal. Y eso es correcto. También se me levantó el recuadro de Carla y de Octavio y de Alfredo. Entonces quiero escuchar sus participaciones. Sí, iba a decir lo mismo, de que la etiología sería la causa de la enfermedad principalmente. Y así es, por eso hablamos de factores etiológicos, jóvenes. Todas las patologías tienen una o varias causas. Y en este caso, como bien lo mencionó, ¿verdad? Y lo tenemos aquí en el recuadro, el choque medular ocurre en aquellos o se presenta en aquellos pacientes que tuvieron por algún tipo de accidente, de golpe, de herida, que puede ser hasta por arma de fuego, jóvenes, ahora que hay tanta violencia, sección transversal completa de la médula espinal y a un nivel alto, a un nivel cervical. Alfredo, también creo que le habías levantado la mano. Si quieres darnos tu comentario. Gracias, Yo Carla. lancé por lo del término de etiología, doctora. Igual me decían Ajá, mis compañeras que iba a decir lo mismo. ok. Y no sé si también se me prendió el recuadro de Luis Octavio. Así es, doctora. Ajá, Yo iba a decir lo mismo, que eran los factores que causan la enfermedad y derivaba de la palabra griega, que se cambiaba una letra a etiología, algo así, que era de aita, que es causa, y luego se estudia. Y ya. fíjense, muchas gracias, Octavio, gracias, Alfredo. Fíjense, jóvenes, aunque a veces no tenemos oportunidad de tanto tiempo, fíjense qué valiosas son las aportaciones que con sus participaciones le hacen al contenido de la clase, porque cada quien aporta, ¿verdad? Una orientación, lo que es un enfoque, y además son complementarios. Y son muy valiosos porque, por ejemplo, ahorita Luis Octavio nos habló hasta de la etiología del término, la etiología, o sea, más bien la etimología del término etiología, ¿verdad? Y por eso es que es tan fundamental que quienes estudiamos medicina hayamos tenido la oportunidad de llevar un curso de etimologías griegas y latinas, porque toda nuestra terminología médica está llena de vocablos, ¿verdad? Que su origen es así, o es griego o es latino. Y eso nos permite, nos permite darle significado al término. Yo no puedo utilizar el término de teología para otra causa. Si estoy en área de la salud y hablo de etiología, factores etiológicos son qué causas producen esa patología, o al menos qué causa, ¿sí? Ah, ¿Alguien, jóvenes, más que nos quiera comentar? ¿Y qué puede producir esa sección medular? Aparte de que decíamos hasta heridas, lesiones por arma de fuego. ¿Qué otro tipo de causas podrían hacer que las personas tuvieran lamentablemente esta lesión? A ver, tengo a Miguel Mayoral y a Alfredo y a Chirel. Miguel, te escuchamos. Sí, gracias, doctora. Pues hace unos meses leí precisamente sobre este tipo de lesiones que también se pueden dar no solo por secciones o por lesión directa a la médula, sino también por daños a la irrigación de la misma. Por ejemplo,
hay veces en que por rotaciones extremas pues de la columna cervical puede romperse alguna de las arterias vertebrales o incluso por infartos masivos, sobre todo, bueno, lo que yo leí decía que se veía más en las vertebrales y en la arteria radicular de Adamkiewicz, y que podía producir shocks medulares, y dependiendo de si era un infarto que se podía revertir o de si era una ruptura de la arteria, podía ser o no reversible. Y fíjate qué importante, porque ahí tú nos estás hablando de factores de tipo vascular, que son, ¿verdad? A veces soslayados. Se nos olvida que la médula, como cualquier órgano, y muchas gracias, Miguel, se nos olvida que la médula, como el encéfalo, como cualquier órgano, pues tienen su irrigación, su sistema, ¿verdad? Vascular de irrigación propio, y que al ser vasos sanguíneos, por supuesto que pueden tener lesiones, ¿verdad? Pueden sufrir rupturas, pueden desarrollar coágulos en ese sitio que actuarían como trombos, o pueden recibir émbolos como coágulos formados en otro sitio. Entonces eso es importante porque esa región de la médula pues se quedaría sin recibir un suficiente flujo sanguíneo, y ya sabemos cuál es el diagrama de alteración que se va a presentar. Hay un problema de tipo circulatorio, vascular, para cualquier órgano, ya lo sabemos. Isquemia, isquemia, hipoxia. Hipoxia, ahí tienes tus dos cambios. El metabólico, que te va a llevar, ¿verdad?, a la acidosis local, y el que te destruye el tejido, la necrosis. Entonces, claro que sí. Gracias, Miguel. Tú, Alfredo, y después Chirel. Yo podría agregar, doctor, que también puede ser un traumatismo inducido por un choque, pero también yo pienso que también podría ser un tipo de cáncer en la médula. Claro, pueden ser neoplasias y puede ser un golpe, imagínense, con tanta violencia o con actividades. Es más, a veces hasta en la propia casa, jóvenes. Imagínense un adulto mayor o un adulto o inclusive hasta un niño que baje corriendo la escalera y que obviamente se resbala y que el escalón, el golpe, lo recibe en la región cervical y alta. Eso es terrible, pero son accidentes que ocurren, y las neoplasias igual, ¿verdad? Pues todos los órganos tienen ese, dijéramos, ese riesgo. Gracias, Alfredo. Chirel, te escuchamos. Doctora, yo iba a mencionar lo mismo que mencionó mi compañero Miguel. Ajá. E iba a destacar los eventos cerebrovasculares. Por ejemplo, si se dan en el polígono de Willis, es decir, en sitios superiores, pues Sí. podrían afectar a la arteria espinal anterior, y entonces dejar sin irrigación desde niveles superiores a la médula, que puede causar necrosis, o sea, muerte, o acidosis, que también altera la excitabilidad de estas neuronas, ¿no? Y fíjate qué importante, Chirel, porque inclusive tú retomas lo que comentó Miguel, e inclusive nos estás ubicando ya de qué vaso en especial, ¿verdad? Y eso es importante, jóvenes, porque ahorita que hagamos, o más bien cuando terminemos este capítulo 4 y tenemos las aplicaciones clínicas, pues esas arterias, al menos saber cuáles, ¿verdad? Y si yo no me acordaba que había arterias vertebrales, pues claro que es mi problema. Hablo de mí, jóvenes, y así cada quien de ustedes. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando no me acordaba y no me acuerdo porque se me olvidó? O no me acuerdo porque no lo he visto. Bueno, ya no echemos culpas al pasado. Toma tu libro de anatomía, entra a tu internet y revisa, ¿verdad? Toma tu libro de fisiología, Guyton si trae algunos de estos temas. Y si no lo trae, pues vete a la neuroanatomía. Claro que sí. Gracias, Chirel. Casi se acaba. Vamos a dejarle aquí esta primera parte porque ahora vamos a entrar
Muy bien, jóvenes, ya estamos aquí de nuevo. Veo que prácticamente están todos. Les comparto la pantalla para irnos a terminar de revisar esta entidad tan seria. Yo quizá solo les comentaría que es una patología que no respeta edad, obviamente tampoco cuestión de género, es decir, se puede presentar a cualquier edad, hasta en gente muy joven, ¿verdad? Y niños, adultos, gente mayor, y se puede presentar en diversas actividades jóvenes. ¿Por qué? Porque otra vez volvemos. Gente que trabaja a grandes alturas, por ejemplo, los trabajadores de la construcción, trabajadores, ¿verdad?, que limpian los vidrios de los edificios altos, pueden sufrir caídas. Y si en esa caída ellos tienen fractura de vértebras cervicales, pues lo más seguro es que así sea una fractura aplastamiento o una fractura con desplazamiento, pues la médula cervical se corte. Imagínense, jóvenes, los deportes de alto riesgo, ¿verdad? Que a la edad de jóvenes, pues obviamente la adrenalina es algo que les gusta experimentar en esos deportes de alto riesgo. Y hay muchos, el motociclismo, las carreras, ¿verdad? De Fórmula 1, imagínense a esas velocidades. Si han visto, vean el tipo de protección que llevan, ¿verdad? Y Dayan, tengo levantada tu mano. Sí, cómo no, Dayan. Yo nada más quiero recordarles y qué bueno que preguntes eso. ¿Por qué muere una persona que la ahorcan, jóvenes? El ahorcamiento, ¿verdad? Digo, pues eso desde, dijéramos, la Edad Media, sobre todo en países europeos como Francia, pues ahorcaban a los reos. Entonces, eh, es más, no vamos a contestarlo ahorita. Vamos a dejarlo a ver mañana quién nos contesta. ¿Qué provoca la muerte de una persona? Creo que, Miguel, ¿tienes la respuesta? Levantaste la mano. Bueno, no sé si es la respuesta correcta, doctora, pero según recuerdo, podía haber distintos tipos de muerte o una lesión por ahorcamiento. La más común es por fractura de las vías aéreas superiores, pero también si caían muy rápido podían estimular el nervio vago de las carótidas y provocar un paro cardíaco. Y la tercera era por fractura de la columna cervical con su arteria vertebral o basilar, dependiendo de dónde estuviera el nudo, y ahí pues moría instantáneamente por ruptura de estas arterias y tal vez, pero no siempre, ruptura de la médula espinal. Claro. Y cualquiera de estas cuestiones que nos has comentado es suficiente para terminar con la vida de la persona. Hagan de cuenta, tomen en cuenta la trascendencia de estos jóvenes, porque es como cuando hay accidentes automovilísticos severos, ¿verdad? No nada más en Fórmula 1, aquí en nuestra carretera, Supercarretera México, en las carreteras a la costa, ¿verdad? Hay accidentes automovilísticos y luego la gente, ¿verdad? Utiliza un término que dice, es que se desnucó. Bueno, eso sí ya, ¿verdad? Para cerrar este tema y avanzar a lo que nos toca hoy en estos últimos 10 minutos, eso lo vamos a dejar para mañana. A ver quién nos puede explicar qué significa eso, cómo debo de interpretar como médico, que llegue los familiares o que me diga algún conocido, una amistad, un vecino, oye, tú que estás estudiando medicina, explícame qué es eso de que se desnucó. Vamos a dejarlo, a ver quién nos lo contesta mañana, ¿sí? Y vamos a terminar esto, jóvenes. Ya tenemos la etiología, ya la sabemos, ahí está escrito en el recuadro. Las manifestaciones clínicas, jóvenes, son múltiples, son muy variadas, ¿verdad? Y por supuesto que pueden llegar a ser mortales, como ya lo hemos estado señalando. Vamos a comentar, ¿verdad? Varias de ellas, inclusive como ejemplo de ubicar dónde estuvo la sección.
¿Dónde quiere decir en qué segmentos de la médula? Y entonces, fíjense, disminución, hipotensión, que es lo que significa con esa flecha hacia abajo, ¿verdad? Hipotensión arterial, porque PA, pues son el símbolo con el que nosotros utilizamos en clínica para referirnos a la presión arterial y en fisiología también, ¿verdad? Entonces, PA, presión arterial. Nos dice que baja hasta 40. Y yo les decía hace rato, ¿verdad? Que eso es un estado de choque por hipotensión, o sea que la persona con shock medular va a desarrollar estado de choque por hipotensión. Esa presión arterial es la presión arterial media. Realmente ahí yo debía de haber puesto la M, presión arterial media. Ya en la unidad 4 veremos todas las características. La presión media, jóvenes, su valor normal está cerca de 100. No es exactamente 100, pero está muy cerca. Y entonces, por comodidad, cuando estamos en aprendizaje, utilizamos como que 100 porque es un número entero, pero en realidad queda alrededor de entre 93 y 96 milímetros de mercurio. Imagínate que aquí desciende a menos de la mitad. Claro que la persona cae en un estado de choque severo porque no se requiere que baje a ese nivel para que la paciente o el paciente entre en estado de choque por hipotensión. A partir de 60 milímetros de mercurio hacia abajo, el paciente está en estado de choque. Ahora, entre paréntesis, tienes, ¿verdad? ¿Cuál es la causa de que esa hipotensión severa de estado de choque se desarrolle? Y dice ahí, porque está bloqueada. En la sección medular se bloquea que la actividad o tono simpático. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ahí, para yo explicármelo, para dar el argumento fisiológico, tengo que recordar. Las arterias, por supuesto, tienen músculo liso. Y el único tipo de inervación que tiene el músculo liso vascular son nervios simpáticos. El músculo liso vascular no recibe, jóvenes, inervación parasimpática, solo simpática. Entonces, ¿por qué cae en estado de hipotensión? Porque la actividad, el tono simpático, disminuye o desaparece. Fíjate lo que dice después. Va a haber recuperación, pero esa recuperación va a ocupar días. Por eso es que es una urgencia médica, ni modo de decirle al paciente, ya vimos que tiene, bueno, el paciente ni nos va a escuchar porque está inconsciente la mayor parte de las veces. Pero ni modo de decirle a los familiares, no se apure, en pocos días el organismo de su familiar se va a recuperar. Claro que no, si está en estado de choque, eso es una urgencia médica. Y nosotros, jóvenes, ahí está nuestro uso de la anatomofisiología o neurofisiología. ¿A partir de qué nivel de sección medular esta alteración grave del estado de choque se presenta, jóvenes? ¿Quién puede comentar? Es decir, ¿a partir de qué nivel? Acuérdense que estamos hablando de nivel cervical, pero la médula tiene 8 segmentos cervicales. ¿A partir de qué nivel? No sé si alguien ubica eso. No tendrían por qué contestarlo ahorita, obviamente si no lo vieron en neuroanatomía, y nosotros vamos a volver a retomar eso en la unidad 4, pero vamos a contestar ahí. C7, jóvenes. A partir del segmento cervical, C7 tenemos esta alteración porque a ese nivel, ¿verdad? Es cuando este componente se presenta, ¿sí? Es cuando este componente se presenta. ¿Eso qué significa? ¿Cómo lo interpreto? Que si el nivel de la sección, jóvenes, fuera por debajo de C7, al menos este componente no ocurriría. No ocurriría. Ocurrirían otros componentes del cuadro clínico, pero no este, ¿sí? Vámonos a la segunda manifestación. Y bueno, ahí también la flecha va hacia abajo significa hiporreflexia. A veces hasta reflexia. Hipo, pues significa
reflejos, ¿verdad? Medulares disminuidos en su respuesta. Arreflexia ausentes. O sea, puede ser en esa dimensión. ¿Qué me está diciendo ahí, verdad? Que obviamente la recuperación también se va a presentar, la recuperación, pero va a tener una evolución que también la tengo que conocer porque yo voy a hacer el seguimiento de mi paciente. Y entonces, en 2 semanas a varios meses empieza a recuperarse la respuesta normal. Y luego, ¿qué es lo que va a ocurrir? La respuesta contraria. Va a haber hiperreflexia. Y entonces, fíjate, de inicio, o sea, hay abolición de reflejos, arreflexia o una hiporreflexia muy acentuada. Y cuando pasan al menos 2 semanas a varios meses que se empiezan a recuperar, el siguiente componente de esta índole es hiperreflexia. Y aquí me está diciendo inclusive qué reflejos van a ser los que van a entrar en hiperreflexia. Y me pone los miotáticos, que son los primeros reflejos medulares, acuérdate, los únicos monosinápticos. Y luego los flexores, los posturales y de marcha. Bueno, al menos miotáticos y flexores y los vimos con detalle. Y entre paréntesis te está poniendo, te está diciendo Guyton, ¿a qué se debe? Y ahí ya está diciendo que eso es debido a que va a haber una actividad de vías encefálicas que vienen del tallo cerebral, y al decir que son facilitadoras, quiere decir que van a estar facilitando, eso es, excitando a las motoneuronas. Fíjate la otra cuestión que tenemos aquí en el cuadro, otro componente, paro respiratorio. Claro que también puede llegar a ser mortal. Y aquí conocemos que el paro respiratorio se debe a parálisis del diafragma. Parálisis del diafragma. Y aquí otra vez te preguntan, ¿a qué nivel de sección? ¿A qué nivel medular? ¿Verdad? Debe de ocurrir la sección para que se presente el paro respiratorio. Lisette, ¿levantaste la mano? Sí, doctora, sería a nivel de entre C3 y C5. Y eso es correcto, ¿verdad? ¿Y por qué hay parálisis del diafragma? Si la sección es ahí, jóvenes, ¿por qué? El diafragma, a ver, vamos a ver. ¿Nadie más contesta? Por la inervación del nervio frénico. Por los nervios frénicos. A ver, ¿quién está contestando? Yo, doctora, perdón, no levanté la mano. Mestli. Mestli, ¿verdad? A ver, Mestli, vuélvenos a dar tu respuesta. Sí, por la inervación del nervio frénico, que es de C3 a C5. Así es. Y si la sección ocurre ahí, jóvenes, pues la actividad de los nervios frénicos ya no va a poder actuar. Y recuerden que el diafragma es un músculo estriado. Entonces se comporta como un músculo somático. Depende de su inervación para poderse contraer. Si el diafragma no se contrae, se detiene el ciclo respiratorio porque no va a poder haber inspiración. Y eso es el paro respiratorio, ¿verdad? Claro, los pacientes que caen en esto, pues son los pacientes que deben recibir el apoyo de la ventilación o respiración asistida. Y realmente se dice así, respiración asistida, ya que llevemos la unidad 5, donde vamos a estudiar la fisiología respiratoria, realmente es ventilación asistida, porque el concepto de respiración es más amplio. Respiración asistida, ¿qué significa? Para que todos tengamos esa imagen. Pues lo que necesitan ahorita los pacientes que se complican de esta COVID-19, ¿verdad? Intubación orotraqueal con conexión a un ventilador mecánico. Esa es la ventilación asistida, ¿verdad? ¿Y por qué la necesitan estos pacientes? Pues porque el diafragma está paralizado, jóvenes, ¿sí? Y finalmente concluimos con los reflejos sacros. Y los reflejos sacros pues también están abolidos como los demás reflejos medulares, ¿verdad?
¿Y por qué están abolidos? Pues porque hay parálisis de los músculos que controlan la micción. Si hablamos de micción, jóvenes, recuérdense que hay músculo liso, que es el detrusor, que hay dos esfínteres urinarios y que el detrusor y el esfínter urinario interno es liso, pero el externo es estriado. Pero como hay sección de la médula, pues entonces se pierde el control de esfínteres, ¿verdad? Igual con la defecación e igual con la respuesta sexual. Hay también cierta recuperación al cabo de 2 semanas también. Fíjense cómo ese tiempo, ¿verdad? Hay recuperación al cabo de 2 semanas para los reflejos en general, los reflejos medulares en general y los reflejos sacros. Aquí también me preguntan, ¿y a partir de qué nivel de sección se va a producir esto, jóvenes? A partir, Alfredo, ¿levantaste la mano? A partir de los segmentos sacros S2 a S4. Así es, esa es una respuesta, porque lo vimos en la regla de los dermatomas, ¿verdad? Y levantó la mano también, creo que fue Brenda y Carla. ¿Escuchamos sus respuestas? Brenda, primero. Pues yo iba a mencionar, doctora, que iba a ser de C3 a C5, que es donde se encuentran estos reflejos sacros. ¿C o S? S, perdón, es que hay ruido y creo que no se escucha muy bien. Está bien, ¿verdad? S. Y mira, fue magnífico. Acuérdense, jóvenes, que el ensayo y error, que significa, ¿verdad? El que yo me equivoque, es una herramienta, pero insustituible para el aprendizaje. Si no nos equivocamos, no aprendemos. Y nosotros como organismos, como dijéramos seres vivos, tenemos la oportunidad de equivocarnos N veces. N con significancia estadística. N veces. Los animales no, jóvenes. Los animales tienen una oportunidad para equivocarse porque a la siguiente los atrapa el depredador y bye bye. Hasta ahí llegaste. Carla, también escuchamos. Gracias, Brenda. Carla, me pareció haber levantado tu mano. No sé Sí, si sí, la levanté. Yo iba a comentar que principalmente de S2 a S4 y aquí podría ser el nervio pudendo, el que controla la respuesta sexual. Así es, ¿verdad? Porque ahí hay participación de nervios autónomos y nervios somáticos también, ¿sí? Muy bien. Miguel, por último, tu participación en esta parte que cerramos ya el tema. Sí, gracias, doctora. Yo nada más quería agregar que también podría haber escenarios en los que se podía simular, por así decirlo, un shock medular, pero con fines para cuidados paliativos, sobre todo en pacientes oncológicos terminales, en los que se hacen simpatectomías. Entonces, bloquean, ya sea percutáneamente o por medio de cortes directos pues, a las raíces nerviosas. Así y precisamente un daño colateral, por así decirlo, de esta simpatectomía, que les quita el dolor, es precisamente esto, la disminución de los reflejos sacros, que les produce incontinencia y pérdida de la respuesta sexual. Y así es, ¿verdad? Porque son inclusive intervenciones de neurocirugía que se les ofrece a estos pacientes, ¿verdad? Y seccionar, acuérdense, un cordón para interrumpir la transmisión del dolor, eso fue una cordotomía. Y si seccionamos una raíz, ¿verdad? Eso es una radiculotomía. Entonces, estos tratamientos que muchas veces tenemos, dijéramos, disponibles en la práctica médica, no siempre, ¿verdad? Son tan inocuos. ¿Eso qué significa? Que tenemos que explicar cuáles consecuencias tienen. Y por último, yo quiero terminar, jóvenes. Por supuesto que como el control de estas respuestas, ¿verdad? De los reflejos que tienen que ver con evacuar vejiga, la micción, evacuar el recto, la defecación y la respuesta sexual, se integran a un nivel tan bajo. Por supuesto que si la sección de la médula es alta, van a ocurrir, ¿verdad? Lamentablemente también pueden ocurrir, de tal manera que personas que tengan sección a nivel lumbar
por supuesto que pueden desarrollar este tipo de complicaciones. Claro que esto ya ustedes lo podrán revisar con más detalle y lo van a ver, ¿verdad? En algunas de estas patologías las ven en su curso de fisiopatología, introducción a la clínica, y claro, en quinto año cuando lleven su curso de neurología. Nos vemos mañana, jóvenes. Mañana sí, acuérdense, ya entramos al tema 4.2. Dejamos médula y nos subimos. ¿A dónde? Al encéfalo.